Silvia, querida, gracias por estar acá para charlar un ratito. A vos, gracias porque, por invitarnos. Por favor, un placer. Muchos años de conocernos. Muchos, sí. Y hoy, como actriz, recorriendo el país, sí. después de estar en Buenos Aires. Y Paraguay también, Sí. estuvimos en Paraguay una semana entera. Y bueno, esto de hacer gira, viste que es un tema también, porque te toma la vida, la verdad. ¿Cómo te llevas? Mira, este año me estuve llevando bien, pero me acuerdo siempre que cuando arreglé con el productor, le dije, mira que yo gira no hago, Sí, mira ahora dónde terminó. Y de repente hablamos y vemos y decimos, ok. Es una experiencia, la verdad. Yo soy un poco apegada a mi hogar, a mis costumbres, a mis hábitos, y entonces me cuesta esto de salir. Pero bueno, en la medida que vas conociendo a la gente, recorriendo el país, recorriendo otros lugares y vas conviviendo, encontrás unas experiencias tan ricas que todo suma, la verdad. Y encima cuando te va bien, ¿no? Que sí, nos va bien. Obvio. Sí. Un hermoso compañero como Arnaldo André. Sí. Una obra, No me olvides, que sin duda tiene esa cosa de amor, de alegría, y donde la gente agradece. Tenía un horario muy particular acá en Buenos Aires, que era a las 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde, que era ideal para el público quizás sí. que tenemos nosotros. Y un domingo a esa hora es como muy lindo porque además salís temprano y sí. podés acostarte temprano y disfrutar. Total. Y lo que tiene la obra que tiene mucho humor, pero trata un tema muy importante que tiene que ver con la edad adulta, con los viejos, en realidad como lo llama la sociedad, y con las enfermedades, ¿no? Con un principio de Alzheimer que tiene el personaje de Arnaldo, y está tratado de una manera tan linda por Hernán Krasuski, que es el autor y el director, que la gente se ríe mucho, pero termina con una lagrimita, ¿no? Pero no es de tristeza, sino como de emoción, de darnos cuenta el lugar que la sociedad nos da a los viejos, el lugar que se puede modificar, ¿no? ¿Entendés? Que uno mismo puede modificarlo, que una enfermedad no determina siempre lo que se dice, sino que se puede encontrar un lugar en el corazón donde hay recuerdos siempre, ¿no? Y que no tiene que recordar la mente nada más. Entonces todo eso juega a que los personajes se encuentran, se divierten y viven cosas que son inesperadas quizás para sus edades o para un principio de Alzheimer. ¿Qué tiene Beba de vos? Mucho tiene. Ella se proclama un espíritu libre, sin ataduras, y que eso la hace feliz. Y hay una gran parte mía en eso desde mis 18 años que me fui de mi casa, porque salía con una persona que a mi mamá no le gustaba, y eso determinó. Justo hoy escribía eso, porque yo a la mañana agradezco mucho y escribo, esa fortaleza que me dio la vida y las situaciones a las que me tuve que enfrentar, que me hicieron como muy poderosa y muy fuerte, lo cual no fue una ventaja siempre, porque eso hace también difícil que pueda tener a alguien al lado, ¿no? Con esto de que crees que podés hacer todo. Pero bueno, fui bajando para equilibrar, pero Beba es muy parecida a mi historia de vida, muchas cosas. ¿Siempre fuiste una mujer así fuerte? En esto que me estás dando un ejemplo, a los 18 años. Imagino que no eras ni adulta y también ahí saliendo a ver qué hacías. ¿Cómo fue esa situación y qué recuerdos tenés? Pero obraba un poco sin darme cuenta, esa es la realidad, porque si yo me pongo a pensar que a los 18 años mi mamá no le gusta que salgo con un hombre que es bastante mayor que yo y me dice, si seguís saliendo te vas a tu casa, y yo digo, ok, me voy de mi casa, nada, o sea, me voy y no me importa, y me voy a la casa de una tía que vive en Castelar y me tomo el tren todos los días porque yo estudiaba arquitectura en la ciudad universitaria y traductorado de inglés en la UCA, y la verdad es que no me di cuenta, pero fui siempre al frente. Bueno, y a los 21 años tengo una hija también, ¿entendés? Y sé que no me está yendo bien en mi relación con su padre, pero decido tenerla igual porque es amor. Y bueno, muchas cosas que hoy, si miro para atrás, digo, qué fortaleza, ¿no? Y además formaba parte de un mundo del espectáculo que tal vez tu mamá no miraba con buenos ojos, Para nada, no miraba con ningún buen ojo, para nada. Me costó toda una vida que pudiera mirar con buenos ojos. Mi papá no tanto, mi papá como que fue más amable su mirada,
después que trascendió una enfermedad que tuvo, porque mi papá se cayó y tuvo un derrame cerebral cuando nosotras somos tres hermanas, éramos chiquitas, y entonces tuvo que pasar un tiempo hasta que mi papá se curó, gracias a Dios. Yo lo llevé a trabajar conmigo, ¿no?, para que me asistiera, y él tenía mucha devoción por mi trabajo y por todo lo que hacía, y le gustaba mucho. ¿Cuántos años tenías cuando tu papá tuvo el accidente? 9. 9, claro, muy chica. Muy chica, sí. En uno de los espectáculos que hice, que fue La Última Bonaparte, que era como una biopic de mi vida con la de Marie Bonaparte, Marie me sale. Contaba eso mucho, ¿no? Porque en realidad pienso que la infancia determina mucho nuestras vidas. Y yo tuve una infancia difícil. Bueno, las tres tuvimos una infancia difícil. Pero también eso nos hizo guerreras, porque las tres somos muy guerreras, ¿no? Con una mamá que también se convirtió en una guerrera viendo a que su pareja intentara salir adelante, ¿no? Total, porque además tuvo que tomar las riendas de la familia y lo hizo como pudo también. Claro. Así que fue todo como, pero fue una infancia revuelta, difícil, con muchos silencios, ¿no? Como que no se decían las cosas como eran. Y yo luché toda mi vida por eso, por la justicia, por decir la verdad, porque se pueda comunicar, por hablar, por vincularnos de otra manera. ¿Ya eras distinta entre tus hermanas, ya de chicas? Sí, y ahora que somos grandes lo hablamos también, sí, y ellas lo reconocen. Yo no me daba cuenta, obviamente, cuando sos chiquita, pero sí, desde el momento que estaba esta artista aflorando en mí, porque yo dibujaba, pintaba, o sea, sin haber aprendido, ¿no? Pero copiaba fotos y hacía todo esto. Y bueno, y decidir estudiar 2 carreras y dejarlas, porque empecé a desfilar. Sí. Entonces todo eso determinaba siempre la ovejita negra, ¿no? Porque mis 2 hermanas son profesionales, una es bioquímica, la otra es psicóloga. Entonces siempre había como una diferencia. Y bueno, y ganar un concurso de belleza y después otro. Pero a mí no tenía conciencia, no me pasaba que yo soy distinta, sino como que yo tengo que luchar un montón, porque ellas no tienen que luchar, pensaba yo, seguramente. También fuiste distinta con el medio, porque más allá de que lo disfrutaste, reconociste y te gustó, y tenés un nombre y sos muy respetada, cuando tuviste que irte y después volver, lo haces con la misma naturalidad, ¿no? Sí, porque no tengo planes. En realidad, es como que soy espontánea. Ahora, con el correr del tiempo, quizás pienso y no soy tan impulsiva, pero en realidad creo que la simpleza es como mi característica, ¿no? Y la verdad, por lo que peleé desde muy chica, que veía que no estaba en el seno de mi familia. Entonces, hasta el día de hoy me pasa, o sea, tengo un problema o hay una situación que no está buena en un lugar de trabajo y yo voy y la expongo. Claro. Y después me quedo mirando porque veo que nadie lo expone y a todos le pasa, ¿no? Y me alegra ser así. Sí. Me gusta porque me parece que está bien decir las cosas como son. Y para no cargarlas y poder dar vuelta a la página y continuar con otra cosa. Y para no ser hipócrita. Sí. Porque no me gusta eso, ¿entendés? Porque acá en este medio, o sea, no somos todos amigos, somos buenos compañeros, si es que lo somos, nos podemos querer mucho, pero no somos amigos. Y hay algo que me parece que es fundamental, que es el respeto en la vida, y hay que respetar a todo el mundo. Una gran frase de Carmen Barbieri, justo lo nombrás, viste, que somos todos tan hipócritas. Siempre quedó de Carmen. Sí. Mira, no la tenía, y eso que hablo bastante con Carmen. Sí, lo sé. ¿Pudiste restablecer el vínculo con tu mamá a lo largo de los años? Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. De todas maneras lo sigo restableciendo, aunque ella no está ahora. ¿Ah, sí? Sí, ella partió a los 98 años, sí, una grosa, tremendo. ¡Qué grosa! Sí, y hace unos años, pero ya en la última etapa tenía como otro vínculo con ella, me había empezado a reconciliar con la vida más que con ella, porque la verdad que ella fue una luchadora. Y le tocaron vivir unas cosas tremendas y viste que uno no se da cuenta. Yo lo que lamento es eso, digo, nos damos cuenta cuando vamos creciendo, o por lo menos a mí me pasó. Y al día de hoy dialogo con mi mamá y le agradezco todos los días su amor, su lucha, todo lo que me dio, todo lo que nos dio. Y me gustaría ahora tenerla. Claro. Esa es la realidad. Eso cuando decís dialogás con tu mamá y lo charlás, son esos minutos que te das a la mañana antes de empezar el día, que lo tomás para vos con la meditación. Y no siempre es el mismo momento. Lo que sí es siempre el mismo momento es la meditación, que es a la mañana cuando me levanto,
y un momento importante de agradecimiento, porque hay que agradecer todo el tiempo, porque a veces pensamos que nos faltan muchas cosas, pero siempre tenemos más de lo que nos falta, yo creo. Sí. Y bueno, y en ese agradecimiento siempre está mi mamá. Tengo un altar en mi casa donde está mi mamá con nosotras tres, está Juli, bueno, y siempre enciendo una vela y agradezco y digo un mantra, y hay algunos momentos donde la recuerdo, en algunos momentos de lucha o buenos, que no está y que no puedo compartir, o pienso, cómo me gustaría ahora ir, y a veces me pesaba porque no tenía ganas. Eso me pasa. Me imagino que después, cuando fuiste mamá y cómo era tu relación en ese momento, de no querer repetir también una historia que vos decís, bueno, hice lo que quise, pero en definitiva a veces uno hace sufrir al otro sin saber. Sí, de no querer repetir es como peligroso también, sobre todo en mi caso, que era tan joven, creo, porque hice todo lo contrario. Entonces, al hacer todo lo contrario, un exceso de todo, ¿entendés? De dar, de amor, de querer solucionarle, de querer... Entonces era un apego que he tenido con Juli, que no en vano creo que ha elegido ella ser consteladora familiar, que eso ayudó mucho a nuestro desapego y a otro tipo de vínculo, pero realmente en el hacer todo lo contrario me excedí de una manera impresionante. Pero por ejemplo, que te costaba ir a trabajar, Juli tenía que ir con vos, tenías que estar pendiente. Y sí, me costaba mucho. Tuve la suerte de tener una niñera que me acompañó siempre, aun cuando yo no le podía pagar al principio. Después tuve trabajo, pero una señora maravillosa que fue un poco niñera mía también. Mirá. Y sí, era una señora croata, además, hermosa. ¿Y dónde la habías conocido? La conocí por un aviso en el diario que habíamos puesto con Santiago, porque teníamos que irnos de gira y Julieta era bebé. Y en ese momento se ponían avisos de diario y yo le dije, yo la tengo que elegir por lo que sienta. Pero mira vos, eso le dije. Y había una cola pero de mujeres impresionante. Y cuando la vi, dije, es ella. Y fue como una segunda madre para mí. Y para Juli ni hablar. Dana, Gross Dana se Dana. Sí. Entonces era una lucha, porque era una persona muy culta. Por una circunstancia especial tuvo que trabajar. Le cantaba, le tarareaba óperas a Juli, ¿no? Era impresionante. Pero ella estuvo con nosotros incondicionalmente y no me decía nada, pero yo decía, la llevo al teatro, no la llevo. Bueno, vienen a la grabación, no vienen. Y en la mayoría de las veces me ganaba Juli, o sea, la llevaba. Y cuando no la llevaba era un pataleo y unos gritos y un llanto y una culpa mía. Entonces me fue difícil esa parte, pero ella también ama esta profesión, ella se siente actriz y es porque, bueno, estuvo desde muy pequeña en todos los teatros y en todos lados y bueno, porque tiene la sangre de su padre y la mía. Bien, obvio, totalmente. Y hoy tu vínculo con Juli, me decías, a partir de las constelaciones también cambió. Vos sos otra mujer, obviamente, mucho más independiente, con otras cosas y dedicándote a vos. ¿Cómo es ese vínculo? Es muy, muy diferente. A mí me cuesta bastante, o sea, en este momento menos, pero porque esto empezó a suceder hace unos años, cuando creo que ella empezó a trabajar este vínculo con las constelaciones, creo, te digo, porque no está tan charlado tampoco, pero veníamos de un apego muy grande, ¿no? De hablar 2-3 veces por día o más quizás, de vernos siempre, de yo estar muy pendiente sin tener conciencia que ella es una mujer grande, y de eso pasé a todo lo contrario, ¿no? A nada, a no tener... A tener un vínculo esporádico, a vernos cada tanto, a hablar cada tanto. Y ahí lo sufrías. Y al principio lo sufrí un montón. Lo sufrí un montón porque para mí era algo como que me faltaba algo. Es decir, comprendía intelectualmente que era tóxica esa relación, pero en la vivencia, en el cuerpo no lo entiende tanto, ¿no? Lo necesitabas. Claro, y te falta el abrazo, te falta la comunicación. ¿Y cómo estás? Yo era muy de, llegaste, aunque ella tuviera más de 40 años, ¿no? Claro. Entonces, de a poco empecé a comprender y me fui corriendo a otro lugar más sano y ahora me siento bien. Me gustaría por ahí tener más vínculo con ella, pero que creo que va a llegar en algún momento. O sea, más vínculo, digo, presencial, ¿no? Pero sé que el amor está y que nos amamos incondicionalmente las dos, pero bueno, es un proceso. Cuando te empezaste a correr fue porque las dos necesitaron como tener una charla y decir, che, bueno, aflojemos un poco. Fue un poco espontáneamente que surgió y yo no me corrí, ella se corrió. Claro. Sí, y bueno, cuando ella se corre yo me quedo
¿Y ahora? ¿Para dónde voy? Claro, y bueno, fue un proceso para mí que lo fui aprendiendo, que lo fui entendiendo, que empecé a constelar también, que yo no había constelado nunca. Yo no soy de hacer terapia, no he hecho muy pocas veces en mi vida, como periodos muy cortitos. Y cuando constelás también se va corriendo tu lugar en la vida y tu forma de vincularte no solo con tu hija, sino con toda la familia y con todo el mundo. Entonces eso sucede paulatinamente. Juli cuenta siempre que es un movimiento que sucede en el alma, ¿no? Como que se van curando y sanando procesos que traemos de nuestros antepasados que a veces hasta desconocemos, casi siempre desconocemos. Claro. Entonces sí siento que hay algo más sano. Para el que nunca consteló, para el que nos está escuchando, es eso, es como sanar un montón de... Hay cosas que no pueden suceder y hay algo que te traba. Ahí lo encontrás. Sí, escuché el otro día a Ludovica también hablar de eso, que no sabía que había estado en contacto con Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones, y ella lo explicaba muy bien. Decía, cuando sentimos alguna molestia, algo que nos hace daño, algo que nos incomoda, todo lo que no es y nos hace mal, y no sabemos de dónde viene eso. Quizás viene de algún tatarabuelo nuestro, de algún lugar que desconocemos. Entonces la constelación es como las constelaciones del universo, ¿no? Es todo ese movimiento familiar al que pertenecemos, donde quizás sucedieron cosas que no sabemos que nos hacen estar reaccionando porque están impresas en nuestra alma. Claro. Eso también en yoga me lo enseñaron. Entonces, si nosotros podemos dejar atrás, porque sabemos que eso les pertenece a nuestros antepasados, y seguir adelante eligiendo lo que queremos para nuestras vidas, el camino es diferente. Sí, claro. Más o menos sería así. Sí. No quiero hablar mucho pero era lo que a vos cómo vos lo habías vivido, porque me imagino que con toda esta situación también, por otro lado, más allá de una mamá pegada a su hija, sos una mujer, el trabajo, lo que decíamos, la pareja, o sea, nada te permitía tampoco salir más allá de Juli. Sí. Se te complicaba, me imagino. No me lo permitía en realidad. Me acuerdo, yo si tenía que salir con alguien, le decía, mira, tengo que bañar a Julieta primero, es decir, darle la cena y después puedo salir. Era como una cosa, ¿entendés? Claro. Como que mi prioridad era ella bajo todo punto de vista. Y aún estando en pareja también era como que dejaba en segundo término a la persona con la que elegía salir por Julieta. Y eso es un poco la toxicidad. Si bien está bueno ocuparme de mi hija, y porque trabajaba mucho y porque lo hacía para poder mantenerla, era como una necesidad imperiosa de que, bueno, que estar, ¿entendés? Y que nadie me saque ese lugar. Claro. Y bueno, creo que era muy chica también, ¿viste? ¿Te permitiste igual darte varias oportunidades con el amor? Hoy estás en pareja. Sí, me permití darme muchas oportunidades con el amor. No me ha ido bien casi nunca. Creo que la mejor relación que he tenido y que sigo teniendo es la que tengo en este momento. Que hace muchos sí, años. Hace más de 15 años, con varias separaciones en el medio, convivencias y desconvivencias, como digo yo. Pero sí puedo decir que es el amor de mi vida, porque con él fuimos aprendiendo los dos y seguimos aprendiendo a este amor par, ¿no? Nos costó mucho. Él es bastante más joven que yo y también su proceso, que yo hoy voy entendiendo de otra manera, pero el mío también, porque yo nunca había podido vincularme desde un lugar de paridad, y la pareja significa eso. Total. Y por mi historia de vida, y supongo que él por la de él, yo creo que por esta necesidad de seguir eligiéndonos, que nos pasa siempre, aun cuando nos hemos separado, creo que es como que aprendimos o vamos aprendiendo todos los días cuál es la manera de estar bien y de darnos cuenta, bueno, te sigo eligiendo, entonces es decir, vamos por este lugar. A mí fue un proceso de mucho crecimiento. ¿Quién los presentó? ¿O cómo Nadie. Se conocieron? Yo estaba con una amiga mía cerca de fin de año, cuando estaba grabando Botineras, comiendo en un restaurante de Las Cañitas, y había una mesa enorme al lado de todos hombres solos, y que para mí era también intimidante en ese momento. Sí. Bueno, y vos, Silvia P., imagínate. Claro, y yo siempre fui tímida, Sí. Ahora por ahí no lo soy tanto. Y una de esas personas lo llama a Federico para decirle que estaba yo ahí, sabiendo que yo... no estaba en la mesa ahí. No, pero él parece que siempre había dicho que yo era el amor de su vida. Entonces fue como una cosa muy, muy loca, muy de película, porque él llegó, pasó, se sentó en un lugar, yo ni sabía quién era, y había muchos mosquitos. Te cuento este detalle porque es muy gracioso.
y yo me rascaba las piernas, que estaba con un vestido, y de repente él apareció con un, bueno... Sí, y me choqueó eso. Y bueno, nos quedamos charlando con mi amiga y eso, y nos quedamos charlando mucho tiempo hasta altas horas de la madrugada, y bueno, y le di mi teléfono. ¿Y le diste tu teléfono? Así fue, sí. ¿Y hace mucho tiempo que venías sola vos en ese momento? No, venía dándome golpes por todos lados, no pareja, sino con relaciones con gente que así iba como conociendo. Complicadas, tóxicas, mal. Igual de esa noche hasta que salimos pasó más de 1 mes y medio. Ah, mirá. Sí, y ahora pasaron 15 años. ¿Quién iba a decir? ¿Cuál es hoy el éxito de la pareja? Digo, más allá de esto de ser pares, pero conviven, camas separadas. En nuestro caso, no convivir. No convivir, perfecto. Sí, porque ya convivimos y él tiene 2 hijos que ya no son adolescentes, bueno, 21 y 18, que yo imagínate que conozco desde muy chiquitos. Y él es muy padre presente, muy dedicado, muy casi peor que lo que yo fui como madre. Por eso madre. te iba a decir, te elegiste uno que... Nada es casual. Sí. Entonces, en este momento, para nosotros, no convivir es una fórmula que no funciona mucho. El arreglarse, el encontrarse, el esperarse, aunque sea con frecuencia y con todo lo que nos vamos conociendo, pero como también creo que vamos descubriendo muchas cosas nuestras, en este momento esa es la fórmula. Y para mí, escuchar y validar al otro. Eso es muy importante, eso es algo que estoy aprendiendo en la vida y que me parece que tiene que ver con el respeto, pero con validar, porque lo que dice el otro es lo que le pasa, ¿entendés? Y no estar reaccionando a no. Y el humor me parece que es muy importante. Y el compartir cosas en común, como compartir algo, que nos guste lo mismo. No sé, como básico eso. Volviendo a la obra de teatro que habla de la vejez y de preguntarse qué va a pasar con uno y cómo vas a llegar, ¿es un tema que a vos te preocupa o no? ¿Cómo voy a llegar? No sé si me preocupa, me ocupa mucho, ¿no? Si bien soy una persona deportista de toda la vida y vegetariana desde hace casi 50 años, sí me ocupo todo el tiempo de la salud porque me parece lo más importante, dado que vi que mi mamá, por ejemplo, estaba muy bien mentalmente, pero tenía problemas de movilidad. O sea, creo que la vida que nos toque vivir tiene que ser de la mejor manera. Eso me parece que es súper importante. Entonces me ocupo, sin exagerar tampoco, porque no es que me tomo 50 vitaminas como en un momento dado lo hice, porque viste que ahora tenés que tomar magnesio, la vitamina D, No, tomo lo que me parece que es necesario, lo que me recomienda mi médica, y trato de divertirme, de pasarla bien, porque eso es un condimento muy importante para esta vida y para la salud, la salud mental y emocional, y estar rodeada de gente que me hace bien, en mis amigos. Eso es tan importante como hacer ejercicio y como comer bien y todo eso. Sí. ¿A qué hora empieza tu día cuando estamos en Buenos Aires y no de gira? Cuando no tengo ninguna obligación, a las 9 de la mañana. Ahí empieza la meditación. Sí. Meditación. Sí. Después empezás con toda tu rutina, porque sé que jugás al pádel, sos profesora de yoga. Sí, en realidad no tengo un día igual al otro, creo que un poco por elección. Pues el otro día hablaba justamente con uno de los hijos de Fede, de mi pareja, que creo que tenemos bastantes puntos en común, y le digo, no me gusta la rutina. Lo único a lo que nunca renuncié fue a la rutina de tomar mate, que es lo que más amo en la vida. ¿En serio? Sí, eso es como algo que no me puede faltar nunca, ni en la gira ni en ningún lado, siempre con el mate. Pero después, todos mis días son diferentes, por elección, creo. Entonces, más allá de que juegue al pádel, elijo cuándo, cómo, con quiénes nos juntamos, cuándo voy a entrenar, cuándo hago yoga, cuándo hago los videos de yoga. Siempre es como que voy mechando con el encuentro con mis amigos. Pero tu rutina de gimnasia nunca tiene que faltar. No. Es verdad que en las giras como que necesitas, o si estás mucho tiempo sentada, necesitas moverte. ¿Cómo sabes? ¿Lo dije? Lo sé mucho. No solo en las giras, sino que cuando empezamos a ensayar, que ensayábamos varias horas, me acuerdo que yo me paraba y Arnaldo me decía, ¿por qué te paras? Sentate. Y yo le decía, es que no me cansa de estar sentada. ¿Qué? Me decía. Claro. Porque es verdad, porque cuando llevas tanto tiempo, está dentro mío el entrenamiento, no es que lo hago nada más que para estar saludable o porque hay que hacerlo, a mí me gusta entrenar. ¿Te gusta? ¿Te hace bien? Sí, me hace bien, pero me gusta, lo disfruto. Y también estoy aprendiendo que si no tengo ganas, no lo hago un día.
pero mayormente voy todos los días a hacer algo. Tengo que entrenar todos los días, o hago pilates, o hago yoga, o voy a caminar. En tu día hay una actividad física, tiene que pasar. Sí, y si por el trabajo no puedo, sí, me pesa. Claro, sí. Ya descansas mal, me imagino. Digo, no, ¿sabés qué decía en una época? Ahora no lo sí. digo, pero ¿cómo voy a ir a dormir si no estoy cansada? Claro. ¿Entendés? Como que me pasaba eso. Una cosa ¿Y qué pasó? Escúchame, y con esto de la actividad física, de las giras, no sé, vas a algún gimnasio cercano, ves o te buscas la... Llego y lo primero que pregunto es si hay gimnasio en el hotel. Bueno, cuando fuimos a Paraguay, fuimos al hotel de la Conmebol. Sí, vi. Tenías todo. No sabía, tenía pileta de natación, que hacía frío y me metía igual, porque me encanta nadar, y entrenaba full. Y después, si no, por ejemplo, en Córdoba, donde hemos ido a los hoteles, no había, pero me busco el gimnasio que hay más cercano, y voy, y tengo algunos compañeros del equipo, el que te acompañan. Sonidista y eso, viste que hoy en día, bueno, sí, hay un montón. El director, ni hablar, todos, bueno, vamos, cuando estuvimos en las termas, buscamos el gimnasio, vamos al gimnasio. Sí. Bien, y si no los arrastras a todos. Y si no, vamos a caminar todos o a correr. Arnaldo está chocho con esta actividad. Dice, no, ¿y yo qué hago? Dice, yo quiero tomar café. Digo, bueno, tenés que esperar que volvamos. Claro, y ahí tomamos el cafecito. Me imagino que con esa actividad que tenés y todo, ver una película con vos, ¿te quedás 2 horitas viéndola? No, sí. De la última en que casa, fui a ver... Digo. No, fui al cine el otro día a ver Una batalla tras otra, que es espectacular, que dura 2 horas 40. No te olvides que toda esa actividad está como equilibrada con mi meditación, claro. ¿Entendés? Y con la respiración. Por ejemplo, hago mucho respiración. En cualquier momento de ansiedad o de algún trastorno, respirar, y esto es algo que crearon los yogis, que es el pranayama, que es el control del prana, que es el aire vital, te calma totalmente. O sea, puedo estar quieta y movilizada durante mucho tiempo, a pesar de que necesito todo lo que te estoy diciendo. Y para mí fue un desafío eso también, porque en muchos momentos se cree que lo espiritual o lo relacionado con el yoga y con las posturas y la meditación va como un poco en la vereda de enfrente de la vida cotidiana. Y es todo lo contrario, porque si no fusionamos la vida cotidiana con eso, es bastante difícil estar en el día a día. Sí. Entonces, puedo estar necesitada de ir a correr, de ir a caminar y todo eso, pero si me tengo que quedar quieta, me puedo quedar quieta. Todo este descubrimiento que vos fuiste contando a lo largo de los años, que más allá del sex symbol que nosotros conocíamos y de quién eras, ¿lo descubriste a partir de la muerte de Olmedo? ¿Es así ese cambio? Sí, en realidad es como que paré un poco, viste, la máquina, el tren bala, como yo digo en el libro, porque yo no pensaba en nada, como te decía, no planificaba. Y, viste, trabajábamos, teníamos éxito, ganábamos dinero, yo podía educar a mi hija, me podía Pero ayudar. No hacías nada de todo esto, no estaba el yoga en tu vida. No, lo que hubo siempre es una conexión con Dios desde que yo era muy chiquitita, porque yo he contado esta anécdota, me acuerdo que mi papá era judío, mi mamá se había convertido para casarse, nosotras no lo sabíamos, lo supimos mucho después. Y me acuerdo que cuando... Eso cuando me decís de los secretos de la familia, ¿no? Exacto, eso uno entre tantísimos. Y me acuerdo cuando lo balearon a Kennedy, que estaba todo el mundo muy conmocionado, yo era recontra chiquita, y cuando me fui a dormir y mi papá me vino a dar un beso, le dije, ¿puedo pedir por él aunque no sea judío? ¿Entendés? Y eso como que me marca de cómo yo estaba conectada todas las noches con Dios, que le pedía cosas y no sé si le agradecía, pero le pedía. Entonces, cuando murió el negro es como que me empecé a preguntar qué estoy haciendo, qué pasó, como bueno, que la vida no puede ser nada más que voy a trabajar, que gano plata, que le educo a mi hija. Nunca había pensado en mi carrera, nunca había pensado en qué quería para mi vida, y todas esas preguntas que te empiezan a surgir, que creo que a todos nos surgen en algún momento de la vida, fueron en un momento de mucho dolor y de mucho sufrimiento y de mucha tristeza, y me generaron más tristeza no habérmelo preguntado nunca. Yo tenía 32 años en ese momento. Entonces era como, ¿cómo nunca me pregunté a dónde voy y cómo es mi carrera y qué quiero? Entonces, ¿y todo el mundo te conocía y tenías un nombre y la prensa te buscaba? Sí, pero no me daban trabajo después, Fía. Yo iba a pedir trabajo cuando yo me empecé a recuperar y todos me decían, ay no, porque te veo venir y lo veo al negro como atrás tuyo, y yo pedía hacer un casting y en ese momento no se hacían casting. Entonces me decían, ¿cómo te voy a hacer un casting a vos? Y ahí fue cuando me tuve que poner a estudiar, empecé a estudiar con todos los maestros de teatro, o sea, empecé todo un camino hacia mí,
hacia mí, a saber qué quiero. Que no sabías cuál iba a ser el resultado, si seguías siendo una actriz o si encontrabas otra cosa. Hasta en el medio criabas a tu hija. Sí, totalmente, porque Juli tenía 10 años cuando muy chiquita. Murió el negro. Y hasta el momento en que me di cuenta que no podía vivir sin trabajar como actriz. Más allá de que había escrito libros, había hecho el profesorado de gimnasia, todo lo que había hecho alternativo. ¿Habías ido a la India ya? Sí, un montón. Pero como que necesitaba... ¿Cuándo fue eso? ¿Que me di cuenta? Sí. Y yo pienso que después de mis primeros viajes a la India, habrá sido en el momento que decidí estudiar, porque dije, bueno, le voy a mostrar a todos los productores que estudié con los grandes maestros y que todos me recibieron muy bien. Y los últimos años estuve con Gandolfo hasta el día que él murió, y él me dio como la llave de lo que tenía que hacer. Me dijo, vos pensá qué es lo que la gente después de tantos años va a querer ver de vos. Y así fue como elegí una obra de teatro y la produje, que la hice con Juli. Y eso, y me ayudó mucho. Yo me acuerdo que lo llamé a Rottenberg, a Carlitos, y le dije, mira, quiero volver, voy a hacer esta obra, ¿qué hago? Y él me dijo, bueno, llama a Pablo Borlero, a 2, 3 personas más, y decirles esto para que tengan una nota. Y a partir de eso fue como el renacer de mi carrera, porque la obra tuvo muy buenas críticas. Yo puse el único dinero que tenía ahorrado para hacerla, lo recuperé, no gané un peso, pero lo recuperé. Y me empezaron a mirar de nuevo, y sobre todo la gente joven, ¿no? Desde Anaí Berneri, Cifrón, un montón de gente que quizás tenían menos prejuicios, y entonces miraban a Silvia Pérez a ver qué hizo, qué hacía, y a validar mucho lo que hacíamos con el negro también, ¿no? Sí. Que era maravilloso. Qué bárbaro cómo cada vez está más presente, ¿no? Y te debe pasar a vos que, bueno, ahora se combinan los públicos. Sí, y además como se viralizan los sketches, entonces también la gente como que no lo puede creer. Y a mí, yo lo sigo viendo y digo, ¿cómo me puedo reír tanto de algo que recuerdo que hice? Y me parece como un privilegio haber podido ser su partner y pertenecer a todo ese elenco y haber aprendido todo lo que aprendí, porque todos los maestros de teatro me dieron muchísimo, y todos dijeron, ella viene acá a ponerle palabras a lo que ella ya sabe hacer. Y siempre digo que en el momento de salir a escena lo tengo presente, porque aprender desde la improvisación a actuar es como poner el cuerpo, estar presente, escuchar, ¿entendés? Y responder a eso. ¿Qué más? ¿Te quedaron amigos de esa época? ¿O amigas? Mujeres, eran mujeres muy fuertes todas las que estaban. Hay pocos, viste, de esa época. Con Divina hablamos cada tanto. Divina Gloria. Sí, no nos vemos, pero hablamos cada tanto. A veces coincidíamos a ir al Festival de Punta del Este juntas, que era el Festival de la Mujer, que nos habían invitado, pero yo no pude por la gira. Pero con ella sí, y además con ella éramos amigas. Mirá. O sea, con las demás no éramos amigas, éramos todos compañeros de trabajo. Mucha armonía, porque era lo que imponía el negro. Si no había armonía no quería trabajar, y eso lo respetábamos todos. Entonces estaba el clima como debía estar, pero no éramos amigos, no éramos amigas. En esta época de biopic que se hacen y mucho, ¿sentís que falta contar la historia del negro, que se podría? Absolutamente. Pero creo que se está cocinando. Sí, había, viste que por pero momentos... mucho, está tardando mucho el horno. Sí, por eso digo, fue como una de las primeras y después no... Sí, pero me parece sumamente necesario. En principio creo que había un tema porque tenían los derechos los hijos, algo de eso, pero ya los cedieron, ya o los vendieron, no sé decir cómo es la negociación, y así que no sé por qué no progresa, o capaz que está bueno por... abrirse el horno. Ahí, en cualquier momento. Y en esto de Silvia actriz, obviamente que uno siempre espera el llamado de plataformas y productos. Bueno, tantas biopic que se hacen, perfectamente podrías hacer vos de vos. Tengo tanto sin contar. Por eso, me imagino. Pero bueno, en este momento estoy con 2 proyectos, uno muy lindo, que quizás es para afuera, y el otro es una película, un guión que yo escribí hace muchos años, cuando estudié en guionarte, y que bueno, estuve ahí como viendo por dónde, imagínate hacer cine, lo difícil que es, y no sé, tuve la fortuna que apareció un director ahora que me dijo que la quiere hacer, así que estamos en un proceso, yo la codirigiría con él, por supuesto, pero es una historia muy hermosa que tiene que ver con la mirada que tenemos en la vida de las cosas y cómo eso nos determina lo que hacemos.
No sé, me entusiasma mucho. No pensé nunca hace tantos años cuando lo escribí que podía ser posible, y quizás es posible. Ay, qué lindo. ¿Ya soñás con quién podría ser la protagonista? Sí, es un hombre, tengo su carta firmada, y un niño y una niña. Está bastante avanzado, digamos. Sí, es un elenco muy grande, y hay muchos personajes, y es una historia de vida que me parece que tiene que ver un poco, aunque no podrías verlo nunca si no me conoces, con toda la historia mía de vida y con lo que me doy cuenta que pasa en la vida. Es decir, cómo miramos las cosas, ¿no? Cómo miramos lo que pasó en nuestra infancia, si lo miras con enojo, con resentimiento, con entendimiento, con dejarlo ahí y seguir, y que eso va determinando tu vida, ¿entendés? ¿Dónde pones el foco en tu vida, en cada situación, ya sea en el trabajo, en la familia, en los vínculos? ¿Qué sacás de eso? ¿Cómo miramos? ¿Cómo miramos? Me encanta. ¿Y el otro trabajo? No sé. El otro todavía no sé, creo que puede pasar muy pronto, pero es para afuera. Bueno, después me lo vas a contar. Sí. Con Carmencita Barbieri sé que hablas seguido, que se llevan bien. Estuvimos hablando mucho el Día de la Madre. Ah, mira, justo el Día de la Madre. Sí, tal cual. Y la verdad que siempre digo que es una fenómena, Carmen, porque la verdad que la familia que somos, aunque no nos veamos con frecuencia, pero que nos hablamos cada tanto con Fede, con Juli, con ellos y todo eso, que está gestada por ella, realmente, está gestada por ella. Y eso es una condición humana muy hermosa, ¿entendés? Porque no sé de qué manera ni cómo trasciende todo lo que sucedió, pero lo que importa es el vínculo que tenemos, y que tenemos hijos que son hermanos, y eso es un montón. Es un montonazo. Sí, es hermoso. Bueno, si no se la quieren perder a ella, es hermoso charlar con vos de todo. El 8 de noviembre en el Teatro Los Molinos de Santa Fe. Festival de teatro. Ah, ¿festival de teatro? Sí, es un festival de teatro. Qué lindo. Sí, ahí van a estar con Arlando Andrés, no me olvides. 14 y 15 de noviembre en el Palacio Libertad. Exactamente. 21, 22 y 23 de noviembre en Teatro de la Reforma en Córdoba. En Córdoba el 21 y el 23, y el 22 en Carlos Paz. No sé en qué teatro. Y después se van a Rosario el 29 de noviembre. Exactamente, ese es nuestro último. ¿Y el verano? Y el verano no sé, tuve unas propuestas que no pude hacer, íbamos a ir a Mar del Plata, así que en este momento a lo mejor me tomo vacaciones, un ratito. También se lo merece, y por qué no con Fede por ahí. Exactamente. Silvia, gracias. Muchas gracias a vos, un amor, como siempre.